Hola, muy buenos días mis queridos alumnos de la ESR TIC leales. Aquí me presento, los saludo, el profesor Mauro Julián López, encargado de la asignatura Investigación y Desarrollo Tecnológico en sexto año. Es un placer saludarlo en esta clase, en este comienzo de clases. Espero que se encuentren muy bien y aquí estoy realizando un video para dejarles en mi canal de YouTube sobre la clase número 1 de la asignatura, en el cual vamos a ver contenido de ciencia y tecnología. Como ya lo hice en otros videos de las otras asignaturas en las cuales estoy encargado, voy a hacer una pequeña introducción para contarles o recordarles, en el caso de que hayan visto mi otro video, de qué se tratará el o la forma de trabajar que vamos a tener en este primer trimestre. Bien, la cual será la siguiente. En el trimestre, a lo largo del primer trimestre, trabajaremos bajo la modalidad de proyecto multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar en varias materias sobre un mismo proyecto. En la materia de investigación y desarrollo tecnológico va a aportar ideas y también reglas, condiciones, normas que van a aportar a la creación del producto final de ese proyecto. En el proyecto van a participar los cursos de cuarto, quinto y sexto año. Es necesario que trabajen como si fuera un solo grupo. Van a trabajar con varias materias. Y además les tengo que comentar que el producto final del proyecto es la creación de un videojuego realizado por Scratch. Sin dar mucha más vuelta, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que la denomino ciencia y tecnología. Bien, para entender de qué se trata la materia investigación y desarrollo tecnológico, vamos a ver dos conceptos primordiales sobre los cuales a lo largo del año vamos a profundizar mucho más, y esos conceptos son la ciencia y la tecnología. Primera vez, Primeramente vamos a ver qué es la ciencia. La ciencia podemos catalogarla, podemos definirla como un conocimiento. El conocimiento que tienen las personas sobre determinada situación, sobre determinado fenómeno físico, sobre determinada eh, variable del mundo real, como por ejemplo la física, la lógica, la matemática. En este caso vemos la imagen de Mario Bros saltando. Vemos que aparece como si estuviera en una cuadrícula con donde aparece el grado de inclinación del salto que está pegando. Bien, ahí podríamos hablar de leyes físicas, de la física de ese salto que pega Mario Bros en ese videojuego. Bien, todo eso es conocimiento. Y en cuanto a tecnología, tecnología es la herramienta, como por ejemplo una computadora, una tablet, un programa o entorno de programación como Scratch, que es el que van a utilizar los chicos de quinto año y también ustedes para programar el videojuego. Y la tecnología es eso, son los objetos, las herramientas que me permiten utilizar ese conocimiento a mi favor para crear algo. Bien, como les decía, la ciencia tiene algunas características que son fundamentales, como por ejemplo que ese conjunto de conocimientos que es la ciencia tienen que estar organizados o jerarquizados desde los conocimientos primordiales o más fundamentales o principales a los conocimientos que derivan de ese saber principal. Bien, esa es la característica, que la ciencia tiene que estar organizada. Bien, la ciencia también tiene que ser comprobable. Ese conocimiento, ese saber, tiene que eh, haber nacido en base a
la experiencia. No es una opinión, no es lo que a mí me parece, no es algo, un conocimiento, saber que llegué en base a una interpretación propia. No. ¿Qué quiere decir comprobable? Quiere decir que todas las personas, si siguen un método determinado, un método científico, deberían poder llegar a esa conclusión. Observación. Busca entender el universo y la realidad. Es una característica primordial de la ciencia que utiliza la observación para entender los fenómenos, por ejemplo, las estrellas, el espacio exterior, la luna, los microorganismos, la flora y la fauna que existe en este mundo, las leyes de la física, la matemática, la lógica. Todos esos conocimientos derivan de la observación. Primeramente tuvo que haber un proceso de observación para entender cómo funcionan las cosas. Y la otra característica de la ciencia podríamos decir que es la experimentación. Demuestra empíricamente sus interpretaciones. Empírico. Algo empírico quiere decir que está relacionado con la experiencia. Si yo vivo algo, lo puedo comprobar en base a las vivencias que tengo. Y la ciencia aspira a descubrir las leyes que rigen el universo mediante métodos que sean racionales o lógicos y universales. Las tres ramas de la ciencia naturales, las ciencias formales y las ciencias sociales. Ciencias naturales buscan comprender la naturaleza mediante la experiencia, como por ejemplo la física, la biología, la astronomía, la química, todo eso son dentro de la rama de las ciencias naturales. Ciencias formales, podríamos decir las ciencias duras, que tienen un enfoque lógico, busca comprender las cosas mediante la razón, con conocimientos abstractos, quiere decir cosas que no son visibles, cosas que no son tangibles, y patrones de organización de la información y de los datos, como por ejemplo en la ciencia formal encontramos la matemática, la estadística, la lógica, la informática. Y en las ciencias sociales tiene que ver con la conducta humana, en comprender la conducta humana y la vida del hombre en sociedad. Ejemplo, la historia, sociología, economía y geografía. Bien, y ahora vamos a ver las actividades de la clase número 1. ¿Qué tenemos? Dos actividades principales. 1. Identificación y diferenciación. Ciencia versus tecnología. Vamos a tener que diferenciar entre lo que consideramos que es ciencia y entre lo que consideramos que es tecnología. La instrucción dice así: a partir de los ejemplos del PDF, o sea, lo que estuvimos leyendo recién, califica las siguientes situaciones como ciencia, o sea, conocimiento, o tecnología, una herramienta. Y ahí tenemos cuatro ítems, cuatro situaciones, como por ejemplo un programa de edición de fotos. Ustedes tienen que determinar si es ciencia o si es tecnología. Bien, creo que está más que claro en ese caso. Vamos a pasar a lo que dice en el análisis. Dice: explica con tus palabras por qué Scratch se considera tecnología mientras que la lógica matemática que usa es ciencia. Bien, ahí van a tener que reflexionar un poco, quizás investigar por internet qué es Scratch para poder tener una opinión y explicar con tus palabras por qué Scratch es tecnología. Bien, y la matemática es ciencia. Ahora, el punto 2 dice: en el mapa de las ramas del saber, instrucción, crea un cuadro sinóptico o mapa conceptual utilizando tres ramas mencionadas en el texto. Ciencias naturales, menciona dos ejemplos de las ciencias naturales y su enfoque. Ciencias formales, explica qué tipo de sistema estudian y cita dos ejemplos. Y ciencias sociales, define su enfoque y menciona dos disciplinas. Creo que acá quizás tengan que googlear o investigar un poco en internet para llegar a completar ese cuadro sinóptico o mapa conceptual. Bien, básicamente son cuadros en los que tienen que unir con flecha y establecer jerarquías de importancia. Creo que si les parece podríamos dejar aquí la primera clase. Si tienen alguna duda o consulta pueden preguntarme, mejor dicho, disculpen la redundancia, por medio de los coordinadores, por medio de Classroom o aquí en los comentarios del video. Espero que se encuentren muy bien y recuerden que el objetivo del proyecto es que trabajemos en todas las materias para desarrollar un videojuego y lo puedan presentar, el videojuego del mundial, y lo puedan presentar al final
primer trimestre. Espero que haya quedado claro y sin más que agregar, me despido de ustedes. Chao, chao.